¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias una vez más por estar con nosotros en estos Media Ayuda. Hoy vamos a volver sobre el tema de la reglamentación de la reforma laboral, decretos 407, 408, 409. Vamos a puntualizar qué novedades tuvimos desde el momento de su dictado hasta el día de hoy. Ya tenemos mayores precisiones. Así que vamos a ir sobre esos con Esteban y con Eugenio, que están acá ambos conectados. Como saben, y siempre funciona así, durante la charla vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Una vez termina la exposición, van a tener la posibilidad de hacer preguntas que las pueden escribir en el chat o bien pueden levantar la mano de forma virtual y les habilitamos el audio para que hagan su pregunta. Bueno, sin nada más que agregar, les dejo a Esteban y Eugenio para que comiencen con la presentación. Hasta luego. Buen día. Bueno, muchas gracias por sumarse una vez más a estas charlas que damos de MIA. Bueno, como ustedes saben, el 1 de junio se dictó la reglamentación, o se dictaron tres decretos reglamentarios de la ley de reforma laboral, de la ley 27.802, eh, decretos bastante polémicos. Este, de lo cual el decreto 407, la parte principal del decreto 407 está dedicado a temas que tienen que ver con todo el tema sindical. El anexo 1 toca varios temas que lo vamos a ir viendo ahora con Esteban, ¿no? Tema libros, tema recibo de sueldo, tema beneficios sociales, tema enfermedades inculpables, tema extinción de contrato de trabajo. El 408 está dedicado al FAL y el 409 está dedicado al PER, o sea, al blanqueo. Así que, dicho este encabezamiento y sin más preámbulos, voy a empezar directamente por el 407. El 407, vamos a los principales puntos, ¿no? El principal punto, quizás uno de los principales puntos, es reglamentar el libro, los registros laborales. O sea, cómo va a ser este tema de registros laborales. Ya la ley 27.802 decía que iba a haber un solo registro, que es el registro que genere el ARCA, y el decreto reglamentario dice que la obligación de registración de las relaciones laborales prevista en el artículo 52 se cumplirá con este registro en el ARCA, y dicha registración, o sea, con dar el alta y el baja en el registro que generó el ARCA, y con dicha registración será suficiente a todos los efectos legales, no pudiendo pedirse requisitos adicionales. Y dice además que no será exigible a los empleadores los libros de sueldo, los libros de soporte físico digital, ni los libros de sueldo, o sea, no será exigible los libros de sueldos y jornales. Ahora, bueno, hoy parece muy vertiginoso decir yo no lo llevo más directamente, ¿no? Si bien esto, digamos, está establecido y escrito así, nosotros estamos recomendando con prudencia llevarlo por unos meses más hasta ver cómo, cómo, cómo el ARCA va implementando, porque entendemos que van a surgir nuevas reglamentaciones del ARCA con respecto a esto. Después, otro tema que regula el decreto reglamentario es el beneficio social. Ustedes acuérdense que la ley de reforma laboral, respecto del artículo 103 bis, agregó en el comedor que uno podía contratar restaurantes aledaños a las oficinas o lugares de trabajo. Entonces el decreto reglamentario reglamenta esto, pero dice que lo tiene que contratar el empleador, lo tiene que contratar y pagar el empleador, con lo cual saca de circulación toda la posibilidad de extender tarjetas en red o similares, con lo cual uno podría a través de ella ir los empleados ir y con esas tarjetas contratar o comer en los restaurantes aledaños. Y además hay algo raro. Yo ayer participé del Comité de Política Social de la UIA y bueno, nada, estuvimos analizando la reglamentación
y levantamos muchas cosas que nos parecían raras o nos preocupaban. Y esto, digamos, a nadie le quita el sueño lo que voy a decir ahora, pero también parece raro, dice que tiene un límite del 40% del salario mínimo vital y móvil. Hoy el salario mínimo vital y móvil hoy es de 367.800. El 40% son 147.120 pesos. Entonces eso implicaría que vos no podés, si son 20 días hábiles, tendrías que gastar para almorzar 7.500 pesos. ¿Dónde vas a almorzar por 7.500 pesos? Con lo cual, los decretos reglamentarios que están hechos por el Ministerio de Regulación, no interviene el Ministerio de Trabajo, pero están generando muchas reuniones, tienen esas cosas paradigmáticas, ¿no? Otro tema, digamos, que se dedica a reglamentar el decreto 407 es no, en varias charlas ya dijimos que en los pagos no remunerativos del artículo 105 se establecía que todo lo que tenía que ver con stock option, utilidades de stock option y derechos que provenían de stock option o distribución de ganancias, y habíamos hablado que esa era una buena posibilidad para generar pagos no remunerativos, le pone un límite ahora, y le pone un límite importante, ¿no? Que nos restringe un poco el derecho de hacer un bono no remunerativo con distribución de ganancias, que es, le pone el 5% de la remuneración bruta anual del empleado. Eso es lo que establece la reglamentación. Y, y otro tema, digamos, para cerrar lo administrativo y ya darle paso a Esteban, es el tema del recibo de sueldo, ¿no? El tema del recibo de sueldo eh, es claramente el tema que hoy a la mayoría de las empresas nos está quitando el sueño. Eh, el tema del recibo de sueldo está hecho así, digamos, el decreto 140 está hecho así, buscando como objetivos visibilidad del costo laboral, mayor claridad sobre los conceptos, ¿no? Que integran el recibo de sueldo, mejor comprensión de aportes y descuentos, mayor trazabilidad de la información y facilitar auditorías y controles. Está hecho con ese objetivo. Pero eh, a- dado que la mayoría de las empresas, o sea, todas las empresas liquidamos a través de sistemas, este recibo de sueldo, que además nos imponen un formato de recibo de sueldo que está en el anexo 3 del decreto 407, nos quita, nos complica, ¿no? Porque además, bueno, ¿cómo hacemos, cómo ponemos las contribuciones? ¿Tenemos que poner el grafiquito, no tenemos que poner el grafiquito? Este, este recibo de sueldo, entonces, lo que dice el decreto es que va a tener, dice el decreto, ampliando un poco ya lo que ya decía un poco la ley, va a tener los datos del empleador y del trabajador, contribuciones patronales y costo laboral, remuneración brutas y deducciones y remuneración neta. Datos identificatorios del empleador y del trabajador son la razón social, el quit, el domicilio fiscal, datos registrables, nombre completo del trabajador, quill, categoría laboral, convenio colectivo aplicable, eso convenio colectivo aplicable antes no estaba, fecha de ingreso y antigüedad, porque no siempre la fecha de ingreso es lo mismo que la antigüedad. Ustedes saben que muchas veces nosotros incorporamos empleados a los cuales les reconocemos una antigüedad anterior porque trabajaron en una empresa de servicios eventuales, porque venía de un proveedor, porque me lo cedió otra empresa, etcétera. Contribuciones patronales y costo laboral, va a tener las contribuciones a la seguridad social, la obra social, el PAMI, aportes a las cámaras o entidades empresariales, sobre esto vamos a hablar porque hay mucho lío sobre esto, y otros componentes que integren el costo laboral. Cada concepto debe consignarse con su base de cálculo, su unidad de medida y el monto resultante. Y si hay sumas globales que abarcan a varios trabajadores, el empleador debe prorratearlas, o sea, si tenemos sumas globales, ¿no? Total remuneración bruta y deducciones se compone del sueldo básico y los adicionales, como pueden ser horas extras, comisiones, precentivos, bonificaciones, viáticos. Ojo que están los viáticos, los conceptos no remunerativos. Había mucho si el concepto no remunerativo iba o no iba.
según el ARCA tiene que ir, porque la mayoría de los conceptos no remunerativos sí tributan impuestos a las ganancias, no cargas sociales, pero sí impuestos a las ganancias, bueno, y adicionales convencionales. La discriminación detallada permite una mejor comprensión del salario bruto. O sea, la idea es que el empleado pueda saber qué es lo que le están pagando y por qué, porque no todos los conceptos pagan lo mismo. Acordémonos que el salario básico lo que retribuye es la tarea que yo estoy haciendo. Por eso, si yo estoy en una categoría laboral, yo tengo que ganar el mismo salario básico que el que tiene mi misma categoría laboral, por el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea. Pero después puedo tener adicionales causados. Si trabajo a la noche, yo tengo adicional nocturno, y por ahí otro de otra categoría laboral no tiene ese adicional porque no trabaja a la noche. O si hago soldadura, capaz que me pagan una adicional soldadura. Bueno, el empleado tiene que comprender a través del desglose de esos conceptos qué se le está pagando y por qué. También las deducciones, ¿no? Jubilación, obra social, PAMI, cuota social, embargo, impuesto a las ganancias y otros descuentos no autorizados. La remuneración neta, aquí se informará el monto que en definitiva el empleado va a cobrar en mano y finalmente el gráfico que establece el recibo de sueldo, donde establece un poco la distribución de carga de cada uno. Ese gráfico que nos han preguntado muchas veces, che, pero es necesario este gráfico, mi sistema no lo hace, mi sistema no lo puede hacer. Bueno, sí, es necesario, es excluyente el gráfico tiene que estar, eso lo ha dicho el ARCA. Ayer lo discutimos en la OEA y todos concluimos en que sí, que como está reglamentado en ARCA, tiene que estar. ¿Y desde cuándo va a regir este recibo de sueldo? Bueno, la UIA al Ministerio de Regulación y al ARCA la postergación de entrada en vigencia de este recibo de sueldo. Parecería ser que de las muchas cosas que pidió la UIA, para aclarar estos decretos reglamentarios, parecería ser que esto sí se lo va a otorgar y se va a otorgar una prórroga. Todavía no está la resolución, todavía no tenemos la prórroga, pero lo que ayer se comentaba es que sí, que estaba ya concedida la prórroga para los recibos de sueldo. Igual nosotros entendemos que si hay un delay en las empresas para adecuar de 1 o 2 meses, no va, el ARCA, y ya lo dijo, no va a salir a aplicar ningún tipo de sanciones. O sea, más allá de que entendemos que va a conceder la prórroga. Bueno, Esteban, paso. Dale. Fede, si quieres pasar. Ya está, ¿eh? Ahí está. Uno de los temas, una de las finalidades declaradas tanto en el decreto reglamentario como en la ley es digamos, pasar a la despapelización de la documentación laboral, o sea, utilizar en todo lo posible los medios digitales para todas las cuestiones donde sea factible implementarlo. Una de las cuestiones en las cuales llega esta despapelización tiene que ver con los certificados médicos digitales, con el tema de las enfermedades culpables, perdón. ¿Por qué por el tema de las enfermedades culpables? Porque creemos que, o claramente entendemos que hay una mayor seguridad en el control de ausentismo. Todos, absolutamente todas las empresas, o por lo menos muchos clientes nuestros, tuvieron cuestiones vinculadas con autenticidad de certificados médicos, cuestiones que están vinculadas con discrepancias de diagnósticos, este, donde el médico de la empresa decía una cosa, el médico del trabajador otra, y una institución oficial, salvo que estuviera dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un servicio muy bien implementado, en provincia no existe un servicio implementado, dura tanto que para cuando se emitía el dictamen ya la cuestión no estaba sujeta a debate. Y para colmo de males no estaba reconocida la Junta Médica Privada jurisprudencialmente. Todas esas cuestiones generaban controversias en torno a cuestiones de ausentismo, como dijimos, de licencias médicas. Entendemos que la reforma tiende o busca y tiene una solución correcta a estas cuestiones. Primero, los certificados médicos tienen que ser digitales. Los certificados médicos digitales ya evita
el famoso, por lo menos, bueno, sello que no sabemos si estaba firmado por, digamos, el médico, la firma no, a veces no coincidía con la caligrafía y cuestiones que hacían a la seguridad del diagnóstico. Entonces, ya el certificado médico digital genera una mayor seguridad. Además, tiene que tener el diagnóstico médico, el tratamiento indicado, el certificado médico, cantidad de días de reposo. Se tiene que emitir electrónicamente a través de la plataforma que tiene implementado para recetas digitales. Y aparte tiene que ser por un médico habilitado ante el REFEPS. REFEPS es un listado donde están todos los médicos inscriptos, donde ya se escriben todos los médicos registrados nacional o provincialmente ante las autoridades competentes. Entonces uno puede controlar fácilmente que ese médico esté efectivamente registrado como tal entre el REFEPS. El papel, certificado papel, entonces en principio la única manera válida de justificar asistencia es el certificado médico digital. De eso no hay duda y es el principio general. El certificado papel solamente es la excepción cuando haya problemas de conectividad, contingencias técnicas o caída de sistemas debidamente acreditadas. Si no, si un trabajador, en principio, por lo menos por supuesto, vamos a implementarlo gradualmente, pero si un trabajador, y hoy no está implementado porque tienen 30 días para implementar el sistema de plataformas de recetas digitales para que puedan completarse libremente con 60, perdón, plataformas digitales para completar libremente lo que es diagnóstico, cantidad de días de reposo, pronóstico, etcétera. Por lo cual hoy no está en vigencia, pero en principio el certificado médico digital va a ser la única forma válida. Si trae otro tipo de acreditación, un certificado de sello, y no acredita que fue por problema de creatividad o no lo dice expresamente y se puede probar y demás, la justificación no va a ser válida. Y la otra cuestión que regula tiene que ver con la discrepancia entre diagnósticos médicos. Y esto sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque hoy no teníamos un sistema, como dije recién, no teníamos un sistema ágil para solucionar estas controversias. Uno iba a una junta médica privada, porque las juntas médicas públicas, como dije recién, salvo en algunas provincias, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no si en la provincia de Buenos Aires, no tenían un funcionamiento adecuado. Entonces, generalmente se iba por la junta médica privada, los fallos muchas veces de la justicia de esas juntas médicas privadas decían, bueno, es una junta médica armada por el empleador, por médicos pagados por el empleador, entonces les cuestionaban su validez y colocaban a esas discrepancias en una situación de difícil solución. Sobre todo por el principio que tiene dicho la jurisprudencia, que el médico no tiene por qué seguir el diagnóstico del médico del empleador, sino que es el diagnóstico de su propio médico. ¿Qué prevé? Prevé dos formas de solución del problema. Una junta médica, una institución oficial, que es lo que veníamos teniendo hasta ahora, y aparte un dictamen de institutos públicos o privados de reconocida trayectoria. La ley hablaba de reconocida trayectoria. El decreto aclara que se consideran de reconocida trayectoria cualquier instituto que tenga más de 5 años inscriptos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud, lo que es el REFEPS. Volvemos para atrás. Recién, justo antes de entrar a esta conversación o esta charla, estamos discutiendo con Eugenio un poco qué diferencia entre junta médica y dictamen. Pareciera que en uno es una junta médica y otro es un dictamen, que basta venir, presentar los estudios y que emita un dictamen. La verdad que para nosotros lo más seguro es que, aunque hable de dictamen, tiene una cuestión de procedimiento, y la ley dice dictamen, para nosotros lo más seguro es que estas instituciones, antes de emitir el dictamen, convoquen al médico de la empresa, convoquen al médico del trabajador, lo escuchen, se deja constancia de que lo escucharon y después de eso emitan el dictamen, porque esa manera va a la idea de pluralidad. Y no directamente, no pareciera o no convendría, o no sé si jurisprudencialmente, eso estamos hablando, se va haciendo camino al andar, si jurisprudencialmente con emitir los antecedentes, los estudios médicos y demás, sin escuchar a las otras partes, ese dictamen va a ser tomado por los fallos tan libremente. Ojalá las instituciones armen una especie
no digamos junta médica, pero una especie de junta médica privada más que un dictamen propiamente, más que un dictamen así autónomo propiamente dicho. Fede, si querés pasar. Otra cuestión que reglamenta el decreto tiene que haber unas cuestiones vinculadas, perdón, la redundancia, cuestiones vinculadas con la extinción del vínculo laboral. Por un lado, la ley contemplaba que la renuncia al trabajador se puede, o la reforma contemplada se puede implementar de dos maneras. La primera manera es por telegrama físico o digital, y la segunda manera a través del Ministerio de Trabajo. Lo que dice la reglamentación no dice mucho, que dice que el Ministerio de Trabajo va a dictar normas para implementar la forma en que el Ministerio va a tomar la renuncia del trabajador y va a notificar esa renuncia al, al empleador. Las otras dos cuestiones sí son más interesantes. Por un lado, contempla la homologación del mutuo acuerdo si está presentado ante el Ministerio de Trabajo. Acá se apartó un poco de la ley. ¿Por qué? Porque el proyecto originario preveía que los mutuos acuerdos podían ser homologados. Hubo varios proyectos de ley que estuvieron dando vuelta donde se hablaba de la homologación del mutuo acuerdo. Después la ley dejó un vacío, no dijo nada al respecto y ahora el decreto vuelve a meter la homologación del mutuo acuerdo. Dice que puede ser homologado, para eso la autoridad de contralor tiene que verificar tres cosas: que la legalidad del acuerdo, hasta ahí bien, ausencia de vicia del consentimiento. La ausencia de vicia del consentimiento basta con que una autoridad pública vea que el trabajador libremente está firmado. Y lo que es más raro es la adecuada composición de intereses. ¿Por qué es más raro? Porque en realidad no hay una composición de intereses en un mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo es una extinción del contrato de trabajo, es una forma de extinguir el contrato de trabajo. La propia Corte dice que se puede extinguir el contrato de trabajo a costo cero, mientras una de las partes se presente ante una autoridad pública, o sea, un escribano público o el Ministerio de Trabajo, y digan que quieren extinguir el contrato de trabajo de común acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se está componiendo? No sé, qué es lo que va a verificar al respecto de adecuada composición de intereses, tampoco lo tengo claro. Pero bueno, eso es lo que dice. Entiendo que debe ser que el monto que se le está pagando debe ser razonable, o cualquier contexto en que se está firmando el acuerdo revista cierta razonabilidad. Y la homologación le otorga fuerza de cosas jugadas, o sea, evita reclamos futuros. O sea, esa es la diferencia de lo que ocurre en un mutuo acuerdo firmado ante un escribano, que no va a poder ser homologado. El firmado ante el Ministerio de Trabajo pareciera que, si cumple con esos requisitos, podría ser homologado. Y la otra cuestión tiene que ver con que la ANSES va a implementar un sistema para ver si el trabajador accedió al beneficio, si ya cuenta con el aporte y accede al beneficio jubilatorio. Es información que hoy no tenía, hoy era difícil de acceso, con lo cual uno podía llegar a mandar la intimación o cuestiones similares sin contar con la información porque no se sabía. Hoy esa información va a estar implementada a través de la SEM para consulta de los empleadores. Ahora sí, Eugenio. Sí, cambiá, Fede. Ahí. Bueno, creo uno de los temas centrales del decreto, que ayer cuando nos juntamos en el Comité de Política Social de la UIA se debatió mucho, es todo el tema sindical, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con lo sindical. Si bien la ley, si bien la ley de modernización laboral refería que los convenios, o sea, no derogaba la ultraactividad de los convenios colectivos, o sea, los convenios colectivos seguían vigentes en lo que respecta a cláusulas normativas, y solamente digamos, derogaba la ultraactividad con respecto a las cláusulas obligacionales, que las cláusulas obligacionales son referidas en general mayormente a aportes al sindicato, contribuciones al sindicato, o también algún requisito respecto de los empleados, ¿no? Para pasar a determinada categoría laboral digamos, o tener determinada habilitación, etcétera. Pero
en la misma ley establecía que el Ministerio de Capital Humano iba a empezar a llamar a negociar los convenios colectivos. O sea, que por un lado decía, los convenios colectivos van a seguir siguiendo, van a seguir estando vigentes con respecto a la cláusula de ciudad normativa, pero por otro lado decía, vamos a empezar a llamar para que renegocien los convenios colectivos. Y en la reglamentación sale eso, o sea, el artículo 137 se lo reglamenta y se establece que en el plazo de 30 días el Ministerio de Capital Humano tiene que empezar a llamar a la negociación de los convenios colectivos. Y dicho sea así, o sea, esto realmente se materializó así, la semana pasada llamaron a negociar a 420 convenios colectivos, entre los cuales están los más emblemáticos, como Comercio, UOM, etc. Así que bueno, la ultraactividad quedó hasta por ahí y llaman a negociar, a negociar un convenio colectivo. Pero, ¿cuál es uno de los temas que más complica, digamos? Porque nosotros estamos negociando varios convenios colectivos. Es el famoso tema de, ustedes se acuerdan, o sea, que en un convenio colectivo está el aporte sindical, digamos, el empleado que voluntariamente se quiere afiliar al sindicato, eso se llama la cuota sindical, eso eso es un tema entre sindicato y afiliado, como asociado a un club, y se fija, y ahí supuestamente no había ningún tipo de tope. Después están los aportes del empleado que no se afilia, que se llaman aportes solidarios, que los que están encuadrados en un convenio colectivo, y después están las contribuciones del empleador, que también negocian entre sindicato y empleador, que son las contribuciones del empleador al sindicato. O sea, esos son los tres aspectos o las tres variantes por las cuales entraba plata al sindicato, más allá que después hubiera, no sé, cuotas de turismo, cuotas de algunas convenios colectivos hasta tienen jubilación especial. Después estaba, por otro lado, temas como seguro de estrella, ¿no? Y había miles de aportes. Bueno, el decreto reglamentario avanza sobre la ley y dice, porque en la ley te decían, bueno, todo lo que es afiliación es un tema que yo no me meto. Lo que es aporte del empleado tiene un límite del 2%. Y lo que es aporte a cámaras empresarias, o sea, son aportes a cámaras, tiene un límite del 0,5. Y en las contribuciones del empleador parecía que tampoco se metía. Entonces, lo que sí tenía un límite era el límite del 2% del aporte. Ahora, cuando regula este límite, que es el límite del artículo 9 de la 14250, cuando ahora lo regula en el decreto reglamentario, establece que todos los conceptos, aportes, contribuciones, y ya no te distinguen si son contribuciones de afiliados, hasta podría entenderse que son de los afiliados y de los no afiliados, todo entra en un solo concepto que es el 2%. O sea, el sindicato que por ahí percibía un 2% de aporte del empleado, más percibía no sé, un 3% del empleador, más por ahí el del empleado que era un 2%, para el afiliado era un 3%. Bueno, todo eso se resume en un 2%. Y además dice que no solamente se van a calcular que además dice que se van a calcular solamente sobre el salario básico, cuando en la mayoría de los convenios colectivos se calculaba sobre todo el salario, sobre todo el salario. Y además, no solamente eso, sino que terminaba diciendo, si vos pagaste el 2%, listo, te liberás. Con que la empresa le dé un 2% al sindicato, con eso se libera de todo. Digamos, más allá de si uno puede entender que es razonable o no es razonable, trae una complejidad muy importante, porque hoy en general entre aportes y contribuciones los sindicatos recibían de la empresa entre un 7 y un 11 o 12%, y entonces de repente bajamos a un 2%. Nosotros que estamos negociando varios convenios colectivos, si queremos cerrar varios convenios colectivos, no lo podemos cerrar, porque cuando yo le digo a un sindicato, bueno, de acuerdo a la ley, yo solamente en aportes y contribuciones te voy a pagar un 2%, el sindicato me venía percibiendo un 8%, me dice, no,
como dijo la otra vez un sindicalista, bueno, vos ponés el nombre que quieras, pero a mí seguí dándome lo mismo. O bueno, o yo creo que estarían dispuestos a negociar un poquito menos, pero no, claramente, a irse de un 8%, un 9%, un 2% y sobre el salario base. Con lo cual, esto fue lo que ayer eh, primó en este debate del Comité de Política Social de la UIA. Porque con esto, claramente, los convenios colectivos no se van a negociar. No se van a negociar. O sea, pues el convenio colectivo es el acuerdo entre dos partes. Por más ímpetu que le ponga el gobierno, o por más ímpetu que le ponga el Ministerio de Trabajo, si, si los representantes de los trabajadores no quieren negociar porque consideran que se funden y que no pueden sustentar sus organizaciones, no se van a negociar los convenios colectivos, así que cae en una especie de desuetudo. Y eso fue ayer lo que se negoció y eso es lo que hoy se está conversando y es lo que ayer generó a la tarde reuniones entre la UIA, Sturzenegger y Julio Cordero de la Secretaría de Trabajo. Después, el decreto reglamentario establece la representatividad. Bueno, perdón, me faltó algo. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo, no? O sea, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo? La interpretación del Ministerio de Trabajo es, no, miren, más allá de lo que está escrito, porque lo que les dije es lo que está escrito, ¿no? Es el 2% para todo. No, tiene que ser el 2% de aportes solidarios del empleado, las contribuciones tienen que ser otro 2% más, y el aporte sindical, lo que establezca entre el sindicato y el afiliado. Esa es la posición del Ministerio de Trabajo, pero eso decimos, bueno, es la posición del Ministerio de Trabajo, pero no es lo que escribieron. O sea, no es lo que escribieron. Así que bueno, esto es lo que está generando hoy mucho revuelo. Mucho revuelo e imposibilidad de negociar. O sea, nos llaman a negociar, pero digamos, cuando llega el momento de negociar esto, que es uno de los temas claves para los sindicatos, no se puede hacer. Bueno, después se establece un tema de representatividad que acá, de las cámaras, que llegado el momento podemos hacer consultas especiales, pero que es un tema muy técnico. También un tema de cuerpo de cuerpo de directivos. Eh, También un tema de personería gremial, porque acordémonos que los sindicatos que negocian son aquellos que tienen personería gremial, son los más representativos, entonces vuelve a ratificar que el sindicato más representativo tiene que tener un 5% por arriba de los otros sindicatos. Cuanto al crédito horario de los delegados gremiales, establece un tema que, acordémonos, que establecen 10 horas mensuales, lo cual va a ser muy difícil de aplicar. Muchas empresas hoy, los delegados casi, muchos no trabajan y otros trabajan muy poco. Hemos visto que algunos sindicatos, los delegados han empezado a trabajar y han empezado, pero están lejos todavía de trabajar el horario y solamente dedicarle 10 horas al trabajo gremial. Ahora, lo que establece el decreto reglamentario es que ese uso de las horas hay que pedirlas con 48 horas de anticipación. Tema de los candidatos sindicales, la protección que solo rige desde el momento en que nos notifican, en que se oficializa la lista. Esto es un poco lo que ya estaba. Y un poco también cómo es la suspensión de la tutela gremial ante una medida cautelar, cómo uno puede suspender a alguien frente a un empleado, a un delegado cuyo comportamiento digamos, puede ser complicado para los bienes y para el funcionamiento de la empresa. Y con esto le doy paso a Esteban. Bueno, una de las principales novedades, dicho por todos, de la reforma laboral fue sin duda el FAL, el famoso Fondo de Asistencia Laboral para hacer frente a las indemnizaciones por despido. El decreto reglamentario 408 ya dio algunas mayores precisiones, pasa que todavía faltan algunas reglamentaciones de cómo va a funcionar.
¿Qué es el FAL? El FAL es un fondo de inversión armado por el empleador para hacer, como dijimos, para hacer frente a las indemnizaciones por despido. ¿Cuáles son las entidades habilitadas para funcionar como FAL? Las que autoriza la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores va a crear, digamos, perdón, va a crear la entidad autorizada. La entidad autorizada va a generar un patrimonio individual del empleador que es separado, independiente, inajenable, inembargable y de afectación específica. Así dice el decreto. Es decir, básicamente no puede ser embargado por acreedores, el empleador no puede venderlo, y la afectación específica significa que solamente se forma para hacer frente a las indemnizaciones por despido. Después define que es un trabajador registrado. El trabajador registrado es aquel que está declarado en el sistema que mencionó Eugenio al inicio y tiene que tener una antelación para poder usar el uso del FAL, una antelación de 12 meses de antigüedad respecto a la adquisición del contrato de trabajo. Y ahí ya entramos en la forma de instrumentación. La forma de instrumentación, los vehículos financieros que contempla la reglamentación son dos: un fideicomiso financiero o un fondo común de inversión. ¿Cómo va a funcionar? Primero, el empleador tiene que elegir la entidad ante la cual va a aportar al FAL. Después elige el vehículo financiero. El vehículo financiero, como dijimos, puede ser un fondo común de inversión o un fideicomiso financiero. Con esa información, la entidad le va a dar al empleador lo que denomina la normativa un IDFAL. Ese IDFAL lo tiene que denunciar el empleador al ARCA. El IDFAL es una identificación del FAL específica de ese empleador. Entonces lo denuncia el ARCA y el ARCA, con esa información, directamente deriva los aportes de las contribuciones del empleador a ese fondo que conformó en la entidad habilitada. Hay un periodo de carencia de 6 meses desde la primera contribución efectiva. O sea, la obligación de adherir, si vamos a usar las fechas bien, empieza en noviembre del 2026, por los cuales los fondos que van a estar disponibles recién en mayo del 2027. Entonces, si quieres pasar. Ya dijimos que el empleador, a través de este sistema, se elige el vehículo, se elige la entidad, se elige el vehículo financiero, obtiene el FAL, lo denuncia hasta el ARCA. Una vez extinguida la relación laboral, el decreto establece qué es lo que tiene que denunciarse ante el FAL para que haga el pago. Entonces, la declaración jurante de la entidad habilitada debe contener el CUIT y el domicilio legal del empleador, nombre, apellido y CUIT del trabajador, CBU, datos bancarios del trabajador, fecha y causa de la extinción, más una copia del instrumento por el cual se extinguió el contrato de trabajo, una liquidación detallada de lo que se va a pagar al trabajador con la mejor remuneración, ingreso de antigüedad, el monto a transferir, si es total o parcial, porque puede ser que sea un pago parcial y el resto lo afronta, si no alcanzara la plata, el resto lo afronta el empleador, o puede ser un monto total. Y el plazo de pago son 5 días hábiles desde que se presentó la información completa ante la declaración jurada ante la entidad habilitada. Fede, si quieres pasar. Fechas. El 8 de agosto vence el plazo para que ARCA y la Comisión Nacional de Valores, entre Secretaría de Trabajo y demás, dicten todas las reglas reglamentarias con respecto al FAL. El 1 de noviembre entra en vigencia el FAL y ahí se tiene que hacer el primer pago. Con lo cual, con el periodo de carencia de 6 meses, tenemos que el 1 de mayo de 2027, ya se puede utilizar el FAL para hacer frente a las indemnizaciones por
a las extinciones, en realidad, digo, hablo de indemnización por despido, pero en realidad como son distintos mecanismos, afronta todo ese modelo de extinción donde hay que hacer pagos a todos a las extinciones del contrato de trabajo, para decirlo correctamente. Bueno, finalmente el último decreto se refiere al tema del blanqueo. O sea, para las relaciones laborales no registradas, porque están totalmente en negro, porque están a través de monotributo, pero monotributo es un cubrimiento a una relación laboral verdadera, o porque están defectuosamente registradas, o sea, porque no toda la remuneración está registrada, o la fecha de ingreso está registrada en forma equívoca, existe esta posibilidad de blanquear y adecuar los registros laborales a la realidad. Este, esto ya hoy se puede hacer. Nosotros pensamos que no iba a tener mucho éxito y la verdad tenemos muchos clientes que están revisando y viendo el costo de regularizar pagos que tenían en negro, gente que tenía como monotributista de hace muchos años y que claramente saben que en un juicio laboral lo van a perder, se va a declarar relación laboral. Si uno se acoge, se extingue la acción penal, porque no nos olvidemos que si la evasión de carga social es mayor a 7 millones de pesos mensuales, hay posibilidad penal tributaria para el directorio o el comité, la autoridad societaria. Se baja el REPSAL. Para muchos estar en el REPSAL es un tema complicado porque no pueden comercializar contra el Estado, no pueden hacer negocios con el Estado, pierden planes de promoción, pierden planes de inversión. Y hay una condonación parcial de capital e intereses, que si es una mini pyme, la condonación es de un 90%, o sea, nos quedamos solamente con un 10% a pagar. Si es una mediana empresa de tramo 1 o tramo 2 de la ley de pymes, es el 80%, y si es una empresa común, el 70% de capital e intereses. Y tema seguro salud, ART y seguro de vida colectivo, se condona todo. Entonces, si uno se acoge a ese blanqueo y además paga el contado, además tiene una condonación sobre eso del 50%, con lo cual si yo en una empresa común y blanqueando me condonaba el 70%, tenía que pagar solamente el 30% de capital de intereses. Si pago el contado, pago solamente el 15%. En cuotas no. Entonces, tenemos que verificar primero qué tipo de empresa es para ver qué tipo, en general, nosotros estamos eh, con la contadora Paula Padilla, que es especialista en regularizaciones. Estamos haciendo muchas veces presupuestos y cuantificaciones del PER para ver si realmente conviene o no conviene, y después hacemos cada uno hace a través de quien liquida sueldos o auditores, nosotros lo hacemos a través de ellas, la presentación. Fede, listo, el otro. Bueno, así entonces terminamos los tres decretos y vamos a escuchar, pero bueno, yo creo que una revisión de las cosas que nos quedan así como pendientes de esta charla de cada uno de los decretos es actualizar el tema, ajustar nuestros recibos de sueldo a, eh, a lo que dice la ley. Como le dije, va a haber un plazo de prórroga, eso es lo que dice que ya está otorgado. Si hay demoras, tampoco entrar en pánico, porque entendemos que Arca no va a sancionar por esto, va a dar un tiempo adecuado, pero bueno, pero tampoco quedarse sentado sin hacer la adecuación. Si bien por la ley está vigente, de vuelta, no va a haber sanciones y va a haber una prórroga. En el tema certificados médicos, como bien lo dijo Esteban, van a entrar ya a regir solamente los certificados digitales y en las excepciones que correspondan los certificados físicos, y esto de poder constituir o preconstituir, sobre todo para el lugar que no sea CABA, porque el CABA tiene una junta médica oficial que funciona bastante bien, estas comisiones médicas a través de instituciones privadas, provincia de Buenos Aires sobre todo. Eh, bueno, revisar el tema
en tutela sindical no tenemos mucho. Si nos llaman a negociar, van a llamar, por supuesto, primero los convenios colectivos de actividad, y ahí uno interviene a través de la Cámara, y después recién los convenios colectivos de empresa. En el decreto 408, como dijo recién Esteban, bien los plazos, ¿no? Todavía tenemos que esperar la reglamentación para poder empezar a generar el famoso ID-FAL. Y después en el decreto 409, sí, creo que es oportunidad de que hagamos una revisión de todas de todas de todas aquellas relaciones comerciales, entre comillas, o sea, con monotributistas, y para ver si tengo facturación correlativa por el mismo importe, lo tengo hace 4, 5, 6 o 20 años, es la oportunidad por ahí de regularizarlo. O si, por ejemplo, tengo a los empleados con una tarjeta de Edenred que sé que pagándole parte del salario, que sé que salario no registrado, bueno, es oportunidad de determinar si conviene o no conviene, etcétera. Bueno, y entonces, haber dicho esto, Esteban, si tenés algo más para agregar, si no, nos vamos No, no, para no, las no tengo preguntas. nada para agregar, muy claro todo. Esperamos sus preguntas, si es que la tienen. Muy bien, de momento no hay ninguna pregunta en el chat. Voy a aprovechar esta oportunidad para copiarles el blog de noticias del estudio, donde regularmente vamos cargando novedades con respecto al derecho laboral. Adicionalmente, les voy a agregar el canal de YouTube del estudio, donde vamos a cargar esta capacitación, como también están cargadas todo el resto. Si es, en el caso que sea una de las primeras charlas que ustedes vienen, pueden ir ahí, pueden ver que hay bastantes encuentros cargados con distintos temas. Elizabeth acá está preguntando, ¿lo del FAL es obligatorio para todas las compañías? Sí, es obligatorio para todas las compañías, los únicos exceptuados son las autoridades públicas. Pero, o sea, los empleados que trabajan para entidades públicas no están comprendidos en el FAL, pero todas las compañías privadas tienen que implementar el FAL. Bien, vamos a cargar, ahí agradece Elizabeth, no, gracias a vos por participar. Vamos a cargar también el perfil de Instagram, que es reciente. Les pedimos a ver si pueden seguirnos ahí para ir sumando gente. Florencia pregunta, hola, no termina de quedar claro el tema de almuerzos y por qué no se pueden dar en red o pedido ya. ¿Deberíamos dejar de manejarlo de esa forma o de continuar? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Para el tema de almuerzos, digamos, las industrias o empresas que tienen comedor en planta, eso es comedor en planta, y lo que se hizo, se extendió ese comedor en planta para los que no lo pueden tener porque están en oficinas, etcétera, a los restaurantes aledaños. En los restaurantes aledaños antes se podía usar una tarjeta, y con esa tarjeta se podía, digamos, contratar, estaban habilitados los restaurantes aledaños para operar con esas tarjetas. Hoy lo que dice el decreto reglamentario, lamentablemente, es que es el empleador que tiene que ir a cada restaurante y decir: te contrato para que le dé de comer a mis empleados, y yo te pago la factura de lo que para comer a mis empleados, y además le pone un límite. El límite es medio ridículo, porque yo creo que el límite no me preocupa, no me preocuparía excederme en el límite, porque bueno, está claro que nadie va a poder, es difícil de darle comer a un empleado por 7.000 pesos. Este, pero sí, lamentablemente, las tarjetas que antes se usaban, esas salieron de circulación. Silvia pregunta sobre el FAL, que parece que es el gran protagonista de las preguntas. Dice, el 1 de noviembre, ¿sobre qué importe se retiene el FAL? A ver, como dije recién, el Ministerio de Trabajo, la Comisión Nacional de Valores, etcétera, tienen hasta agosto para reglamentar en detalle cuestiones prácticas con el funcionamiento del FAL. Hasta ahora venimos con un primer decreto reglamentario que contiene algunas precisiones, el IDFAL, cómo va a funcionar, el IDFAL se denuncia ante ARCA, ARCA va a afectar cómo va a funcionar el Fondo Común de Inversión, cómo va a funcionar el fideicomiso financiero, que ese Fondo Común de Inversión o fideicomiso financiero tienen que ser nacionales, no se pueden derivar digamos, a vehículos financieros extranjeros. Hay algunos detalles, pero todavía cuestiones prácticas
más precisas se van a ir reglamentando en el futuro. En los próximos 2 meses va a haber mayores precisiones y novedades para llegar a noviembre ya con un panorama más claro. Roxana acá pregunta también sobre el FAL. Entiendo que lo que consulta es si un colegio privado tiene que aportar al FAL. Sí, sí, un colegio privado tiene que aportar al FAL. Por Karina lo menos tiene, hasta ahora no hay ninguna norma que los exceptúe. bien, Karina tiene tres consultas. Primera, vamos a ir de a una. Sobre el plazo de adecuación del recibo de sueldo. ¿El plazo actual hasta cuándo es y en qué plazo se podría comunicar la prórroga? La adecuación del recibo de sueldo está vigente, ¿eh? Desde la publicación del decreto del 1 de junio ya había que adecuarlo, se daba todo el mes de junio para adecuarlo. Este, o sea que eso ya está vigente. Como dije, en potencial, lo que ayer se comentó es que se le pidió al ARCA que extendiera ese plazo y me parece que esto sí fue aceptado, pero todavía no hay una resolución que extiende la prórroga de la adecuación al recibo de sueldo. Pero volvemos a insistir, digamos, o sea, eh, entendemos que hoy no hay un riesgo grande en no tener ya o no tener al 30 de junio el recibo de sueldo, o sea, adecuado, porque, digamos, el ARCA sabe que es difícil, se sabe el tema de sistemas y no va a aplicar sanciones sobre esto. Entonces, si bien está vigente, hay que hacerlo, no vemos riesgos en que esto se demore, inclusive 1 o 2 meses para poder adecuar el recibo de sueldo. Sí, y Dios quiera que se haga una prórroga que nos deje más tranquilos. Segunda consulta de Karina es respecto al certificado digital. Dice, ¿a partir de qué fecha se le debe exigir al trabajador el cumplimiento? El certificado médico digital, entiendo. Dice que ellos estarán en Mendoza. Es para todo el país, igual no es para Mendoza. Una vez que esté, digamos, la normativa contenga un plazo para que la autoridad habilite el sistema de emisión de certificados, de certificados digitales para poder adaptarlo a la emisión de certificados laborales digitales. Si no me lo recuerdo, era 30 días. Una vez vencido ese plazo y que esté habilitado el sistema, ya se puede exigir a todos los trabajadores que la justificación sea a través de certificados digitales. Y la última de las preguntas de Karina es respecto del permiso de licencia gremial. Dice, son 10 horas mensuales. ¿Qué sucede si se excede el periodo por parte del sindicato? Son 10 horas mensuales, sí, y si excede el periodo, si se excede uno podría, digamos, uno podría considerarla como una ausencia injustificada y descontar, pero perdón la palabra, nos comemos un flor de conflicto. Yo creo que esto es un tema que hay que ir negociándolo con el sindicato, con muchas cosas que la ley de reforma laboral obligó a modificar. Esto claramente es un tema que hay que charlarlo con el sindicato y ponerse de acuerdo. No, hay muy pocas empresas que están logrando poner 10 horas. Eh, Acordémonos que la mayoría, más de un 50%, los delegados no trabajaban, con lo cual esta modificación es paulatina y tiene que ser negociada, digamos. Bien, bueno, por último, Karina nos agradece. No, Karina, gracias a vos por subirte a la charla y por participar. Creo que acá hay una pregunta, Roxana, creo que algo se mencionó, pero para dejárselo claro, la falta de cumplimiento del modelo que tiene el decreto 407 con respecto al recibo de sueldo, ¿qué sanciones formales puede tener? Bueno, digamos, cualquier sanción tiene la sanción de la ley 22250, creo que era de Policía de Trabajo, perdón, por ahí que es el 30% del salario mínimo vital y móvil, eh, pero de vuelta, o sea, sí, por empleado y digamos, por empleado y por recibo no emitido, con lo cual puede ser una fortuna, pero de vuelta, sí, lo que surgió ayer claramente de la conversación en la UIA es que no van a aplicar sanciones, por lo menos
hasta, hasta, hasta el año que viene seguro, digamos, no van a aplicar sanciones, van a esperar a que las empresas saben que las empresas, muchas tienen sistemas complicados de liquidación de haberes y no es sencillo cumplir con el modelo del anexo 3 del decreto 407. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejarles, para el caso de que tengan más preguntas que no hayan llegado a hacerlas acá o que después se les ocurran, el mail del estudio, se comunican con nosotros ahí y en cuanto podemos les damos una respuesta. Una vez más, muchísimas gracias por conectarse como siempre y les voy a ceder la palabra a Esteban y Eugenio para comentarios finales. Una vez más, muchas gracias por participar, gracias a todos. Y desde ya quedamos a disposición de ustedes en los canales de comunicación que les pasó Federico para ampliar cualquier duda que pueda haber generado, que se pueda haber generado a raíz de esta charla. Eh, somos eternamente agradecidos a muchos que nos siguen en todas las charlas y la verdad es que interactuar con ustedes nos enriquece a nosotros también, así que les agradecemos un montón que se suban. Nos vemos en la próxima.